Hola, muy buenas. Soy Purpurjoy y si conoces Inzoi y quieres saber todos los controles del modo construcción y sus atajos de teclado, hoy vamos a verlos uno por uno. También algunas curiosidades sobre Inzoi que sabemos hasta el momento. Para quien no lo sepa, Inzoi es un juego de simulación de vida que ha puesto muy nerviosos a los Sims 4. Se estrena a un precio de 39,99 euros. Su motor gráfico es el Unreal 5, lo que significa que tendremos gráficos detallados y un rendimiento fluido. Comprando el acceso anticipado se incluirán los próximos DLCs hasta que el juego se estrene en su forma completa. Pero si vas a Steam, todos podemos descargar de forma gratuita el Inzoi Creative Studio. De momento es una demo, pero con ella podrás crear las casas y los Inzois que quieras. Comenzamos con el modo de construcción e indicamos algunos movimientos y teclas rápidas. Si eres un simmer habitual, verás que muchos de sus movimientos son similares. Cuando abrimos el Creative Studio, nos muestra una guía de controles básicos. Vamos a repasarlos todos junto a movimientos adicionales y atajos de teclado que te serán muy útiles. Vamos con los básicos. Para moverte pulsaríamos W, A, S, D. Con Q y E para mover el ángulo de la cámara de arriba a abajo. Para girar la vista de la cámara, mantén clic derecho y mueve el ratón. Algo muy útil que en el tutorial oficial no se menciona es que si mantienes pulsados ambos clics del ratón y arrastras la pantalla, puedes desplazarte. Para el zoom usaremos la rueda del ratón o bien manteniendo pulsado Shift, W o S. Ahora vamos con la barra flotante del modo de construcción y vamos a revisar cada botón y su función. El primer botón es aspecto de las paredes. Puedes alternar entre todas las paredes subidas, bajadas o que cambien según el movimiento de cámara. Las teclas rápidas para esto son Inicio y Fin. Segundo botón, cambiar de planta. Repag para subir, avance página para bajar de planta. Tercer botón para ocultar o poner la cuadrícula de suelos. Pulsa G para activar o desactivar la cuadrícula. Cuarto botón, meter y sacar. Es el modo libre de cuadrícula. Permite mover objetos libremente sin ajustarse a la cuadrícula. Desconozco su tecla rápida para activarlo o desactivarlo, pero cuando colocamos un objeto tenemos la posibilidad de mantener pulsado Alt y colocarlo al gusto. 5. Botón de herramienta de selección. La tecla rápida sería la V para seleccionar los objetos. Sexto botón, herramienta de selección de habitación. Botón muy útil para pintar las paredes de un cuarto al completo, convertirlo en barandillas o cambiar su altura. Su tecla rápida sería la R. Séptimo, botón de borrar, para eliminar el objetivo que toques. No tiene tecla rápida, pero sí puedes seleccionar el objeto y bien pulsar el botón de papelera que nos sale en el bocadillo emergente o pulsar Sub. 8 y 9. Botón de deshacer y rehacer acciones. De teclas rápidas tenemos el clásico Control Z para deshacer y un extraño Control Shift Z para rehacer. El resto de botones que nos quedan serían mover casa, mover propiedad y restablecer propiedad, a la propiedad básica o a la última propiedad guardada. Ahora hablemos del guardado de propiedades. Cuando guardas una propiedad debes ponerle un nombre obligatoriamente y una descripción optativa. El juego detecta automáticamente el número de las habitaciones y cuartos de baño. Para mejorar la foto puedes usar clic izquierdo para mover la cámara, clic derecho para ajustar la posición y la rueda para hacer zoom. Además, puedes usar los botones para subir planta o ajustar las paredes antes de guardar. Como movimientos adicionales y atajos en el modo de construcción que os puede interesar, sería en doble clic de un objeto hace que podáis moverlo y con el objeto seleccionado un clic derecho hará que el objeto rote a la derecha o usando la tecla C. Y para la izquierda tenemos la tecla Z. Pero si queréis una rotación más personalizada, mantendremos pulsado Alt Z o Alt C. De momento no están implementadas las posiciones de cámara que usamos los simmers para nuestras construcciones, y el movimiento de cámara es demasiado fuerte para hacer construcciones rápidas. Así que veré si hay algún archivo que se pueda modificar, ya que dentro del juego sale la opción de la rueda en vista por encima del hombro, que supongo que ya será para el mismo juego manejando a tu Inzoi. Tampoco sé si tendrá una barra de trucos o si podremos colocar objetos que hagan colisión, como el Move Objects de los Sims. Haremos un vídeo sobre más curiosidades de Inzoi cuando ya haya salido oficialmente y esté en nuestras manos. Pero si queréis se puede hacer un próximo vídeo hablando más específicamente de las ventanas de modelos de construcción, muebles, edificio y muebles personalizados. Además, para aquellos que me siguen y sabían de mis ganas de hacer directo,
Me pondré estos días a preparar una casa y mi Inzoi para poder jugarlo en directo. Probablemente no lo juegue el día del estreno, ya que llevo un mes sin mi torre. Primero me falló la fuente de alimentación, me la cambiaron y ahora ya creo que es la gráfica, no enciende. En fin, estoy usando un buen portátil como sustitución, pero he perdido el Overlay que tenía listo para los directos, así como 2 vídeos casi listos de House Flipper. Uno de construcción y otro de cómo encontrar tesoros de algunas casas. Todos nos desanimamos cuando se nos estropea el ordenador, y más con piezas importantes. Así que dame un like para mi consuelo. En el siguiente vídeo hablaremos de algunas curiosidades que ya sabemos de Inzoi. Intentaré volver a hacer la estructura de la casa de Big Bang Theory que ganó en la encuesta del canal de Tu Serial Sims 4 que tanto os gusta. Pero recuerden que hacer estos vídeos me lleva verme bastantes capítulos de la serie para poder recoger la información y los clips que os enseñaré junto a la casa. Es un tipo de vídeos que me gusta hacer, pero cuesta su tiempo. Así que con esto es todo. Espero que se hayan entendido bien las explicaciones y si tienes alguna consulta o sabes de algún otro atajo que no haya nombrado, puedes dejarlo en comentarios. Y bueno, como siempre, muchas gracias y adiós.